La Policía Nacional cuenta con un protocolo a seguir en casos de denuncia de abuso sexual, especialmente cuando se trata de niños y niñas. Sin embargo, el procedimiento no siempre se cumple y los más vulnerables sufren las consecuencias. Nuestra compañera Jazmín García nos hablará más sobre este tema. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Cintia, y nos basamos en el caso de esta niña que resultó embarazada y que las investigaciones apuntan a que sería su padrastro el responsable y el agresor, en este caso, de abuso sexual a esta menor de edad. Al respecto, acudimos al Departamento de Asuntos Familiares de la Policía Nacional, donde la jefa Norma Vera nos explicaba acerca de este protocolo que debe seguirse en los casos de recepción de denuncias de este tipo de situaciones. En primer lugar, la policía debe resguardar la seguridad de la persona, en este caso de la niña o el niño agredido. En el mismo sitio debe convocar al Ministerio Público para hacer el seguimiento correspondiente, que consiste en primer lugar en someter a la persona agredida a un examen físico y luego ya, si es que corresponde, proceder a solicitar una orden de detención del agresor o agresora. Esto aparentemente pudo no haberse cumplido, ya que existe un antecedente de una denuncia que data de enero del año 2014, donde supuestamente la madre de esta niña ya había denunciado al padrastro. Sin embargo, él siguió conviviendo con la familia. Esto es lo que nos explicaba al respecto la comisaria Norma Vera sobre el procedimiento a seguir. Debe de convocar al Ministerio Público a que llegue hasta el lugar donde está la persona, en este caso una menor o un menor de edad. La Fiscalía envía al personal también, verifica, lo traslada hasta la parte forense para que se haga un diagnóstico médico de la criatura, ¿verdad? A su vez dispone, ¿verdad?, la detención de las personas encausadas en el hecho. Y lo que ocurre también lamentablemente en este tipo de situaciones en un gran porcentaje es que la madre o la persona que va a realizar la denuncia luego desiste por algún motivo y la retira, es decir, solicita a la Policía Nacional y a veces también a la Fiscalía que deje sin efecto la denuncia y por lo tanto queda ahí nada más la investigación. Lamentablemente esto se da no solamente en los casos de violencia sexual, nos mencionaba ella, también en casos de otro tipo de agresión física e incluso psicológica, nos mencionaba. Lamentablemente los hechos como estos, hay gente, madres que apañan esta situación, incluso que en otras cosas, ¿verdad? Un tipo de violencia que sufre la mujer muchas veces realiza la denuncia y luego se vuelve a presentar para poder dejar sin efecto esa misma denuncia. Y lo recomendable en estos casos es acudir no solamente a la comisaría de la zona, sino también a aquellas que cuentan con un departamento de asuntos familiares de la Policía Nacional. No son todas, pero existe 12 en el territorio nacional.